Bienvenidos, esto es El Tequila en el Comercio Internacional, dándole la bienvenida al 2017 aquí en el programa del Tequila en el Comercio Internacional y platicando de temas que nos deben de ayudar a comprender la situación y enfrentarla con la mejor de las caras, porque paralizarse ante los retos pues no es opción. La verdad es de que lo más importante es que las empresas exportadoras estén preparadas. Siempre hay pues cambios de circunstancias, este es el caso, 2017 es un año muy especial, pero hoy precisamente platicaremos de cuál es el entorno para las exportaciones y particularmente para las exportaciones tequileras. Para ello nos da muchísimo gusto recibir en este foro la presencia de Eduardo Castañeda. Él es consultor, él es amigo del CRT y del Tequila en el Comercio Internacional. Además, pues es nuestro padrino del año 2017 y sabemos que por eso pues ya vale la pena iniciar muy bien y con el pie derecho. Lalo, bienvenido. Gracias, Gaby. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Creo que vamos a hablar de un tema que es de actualidad y que tiene una relevancia en el comercio para todos los tequileros. Así es, y bueno, yo creo que sí valdría la pena comenzar con este panorama. Hay demasiada información, alguna no es muy optimista. El tema de Trump, el tema de ese fenómeno que se ha venido presentando dentro de la economía internacional, mucha incertidumbre sobre todo por esta intención pues de darle atrás a lo que había sido una consigna muy importante para los Estados Unidos, el libre comercio. Hoy vemos a un presidente con pues con un discurso sobre todo, porque hasta hoy ha sido más bien un discurso muy contrario a lo que estábamos acostumbrados que era Estados Unidos, el de ser un promotor, un paladín del libre comercio. Hoy oímos la intención de pues, darle para atrás al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a México y a Canadá. También pues ha quedado ya pues prácticamente fuera de las negociaciones o de la posibilidad del acuerdo transpacífico, pero yo quisiera que nos presentaras tú cuál es este panorama, cómo ves tú la situación. Sí, mira, antes de entrar de lleno al tema del Telecán, que por naturaleza hoy está generando mucha polémica, tengo que leerte cuáles son las características que tiene México con las que cerró y con las que comienza, porque eso nos va a permitir justamente tener una radiografía con mayor objetividad ante tanta información que se ha generado, mucha de ella cierta y mucha de ella basada en la polémica. Lo primero que te debo decir, pues prácticamente México está cerrando con un crecimiento muy modesto. A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo tenía estipulado de un 2.3 al 3.5%, la verdad cerramos el año creciendo modestamente. Lo que se presume que cerremos en este año sea con un crecimiento del 0.8 o 1.5, lo cual es bastante moderado, es decir, va a haber un crecimiento lento. Tenemos otro elemento que quiero comentarte, es la parte de las divisas. ¿Por qué la parte de las divisas? Porque es un motor económico y esto lo ligo con la política migratoria que se va a gestar con el vecino país del norte. Tú debes de imaginarte que por concepto de remesas deben de estar llegando cerca de 27,000 millones de dólares, lo cual hace una potencia con una fortaleza inmesurable lo que son las divisas. Hoy no sabemos qué va a pasar porque hay al menos hay una intención de retenerlas, ¿no? Otro elemento que te quiero compartir es la parte del petróleo que se liga justamente con el fenómeno que estamos viviendo hoy de la gasolina. Todos ustedes sabemos que somos una potencia que al menos tenía los yacimientos petroleros. Hoy hay una nueva política energética que entra en vigor. Este escenario, si yo lo comparto con tu auditorio, que en este momento lo estoy haciendo, diríamos, pues parece que es un escenario completamente adverso. Y yo lo veo totalmente diferente. Yo más bien creo que es ahora justamente donde tenemos que vincularnos con las alternativas y desarrollo de estrategias para poder exportar. Yo más bien veo un futuro alentador, porque lo contrario, entonces todos los escenarios se nos van a caer.
oyendo las noticias, seguramente un exportador se va a desalentar. Yo les diría, no, es ahora justamente donde el tipo de cambio que está a 22 pesos, podemos traer inversiones muy atractivas. Sí, no es lo mejor competir con un tipo de cambio o con un peso barato contra un dólar caro, pero bueno, obviamente que eso también trae cosas buenas a un comercio exterior como el de México, porque ya de inmediato pues lo hace más competitivo, ¿no? Por la vía del tipo de cambio. Pero nos decías, pues hablando precisamente de cómo terminamos el 2016 y cómo estamos arrancando el 2017. Hay una noticia buena, sobre todo en la parte de exportaciones tequileras, un récord en la exportación, creo que es una buena noticia para la industria y es pues un cierre muy positivo contra los retos del 2017. En efecto, de hecho, ahora que cerraba el año, se escuchaban muchos comentarios en el sentido de que venía un año difícil. Yo siempre digo, ¿cuándo ha sido un año fácil? Sin embargo, en las exportaciones tequileras está más que demostrado que esta vertiente se empezó a elevar y cerramos bastante positivo el año. Yo quiero meterme de lleno de una vez para podernos adentrar en el tema. Y en el caso del Telecan y de la región América del Norte, te tendría que comentar en varias etapas la participación, por ejemplo, de Canadá. Y te voy a hablar de Canadá en este momento porque de Estados Unidos sabemos que tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es Estados Unidos y Canadá, y a Canadá la tenemos totalmente desaprovechada. Bueno, esto lo voy a generar como una alternativa en la última participación que tenga, pero te debo decir que Canadá siempre ha estado ahí y nunca lo hemos volteado a ver como un socio estratégico. En segunda instancia te quiero comentar que a 23 años del Telecan, hoy se está cuestionando si se revisa o si se elimina dicho tratado. También hay que comprender la participación que en este sentido tiene el ahora virtual ganador. Estamos hablando de escenarios totalmente diferentes cuando eres precandidato, a cuando eres candidato, a cuando eres virtual ganador de Estados Unidos. Entonces vimos un discurso bastante fuerte y que se fue moderando conforme iba avanzando el tiempo. Y si eso ya es una señal, porque todo el mundo decía, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Va a seguir con ese discurso agresivo, tan enconado? No, parece que sí ya lo ha ido bajando de tono, incluso ya se oye decir que sus amigos los mexicanos, entonces como que ya te empiezan como que a brincar las cosas también, ¿no? Es mucho discurso, pero falta ver en lo práctico también qué sucede. Así es, mira, te voy a hacer el recuento histórico de lo que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Debo de primero confesarte que todavía hay una confusión sobre lo que es el Telecan y lo que es el NAFTA. Y bajo esa confusión debo aclararte que el NAFTA es un agreement, es un acuerdo. ¿Y esto qué tiene que ver? Un acuerdo contra un tratado. Un tratado tiene la magnitud de que fue aprobado por el Senado y fue firmado por los presidentes. Sin embargo, en un agreement inclusive se da la posibilidad que se apruebe vía fast track. El Tratado de Libre Comercio tiene 22 capítulos, está conformado de tal manera que todos los sectores que importaban, al menos en ese momento histórico de los años 90, pues aparentemente estaban cubiertos todos los espacios. Hoy vemos que a lo mejor fue mal negociado. Bueno, en algunos renglones sí ha sido positivo para México, pero también sabemos que ha habido algunas cosas que habrá que considerar. Vamos a seguir platicando, nos vamos a ir a un pequeño corte. Todavía tenemos 2 minutitos para seguir platicando. Yo quisiera, antes de pasar a lo que sería ese escenario, Lalo, esta diferencia que tú mencionas del tratado y la posibilidad, porque todavía ni siquiera sabemos si va a ser o no va a ser, si se renegocia o si se va a dar por terminada la relación, son cosas que tampoco pueden suceder de hoy para mañana, que eso también es otro de los puntos que debemos comprender cuando se habla de este tipo de posibilidades. Algunos incluso dicen que de llegar a ver alguna renegociación o eliminación, pues podría este proceso llevar hasta 4 años, ¿no? Para materializarse. Entonces, bueno, ese es otro de los puntos que habrá que considerar, ¿no? En este escenario.
Sí, de igual forma, así como hubo un proceso legislativo para la aprobación de los tratados, así tiene que haber un proceso para la desacreditación o bien que Estados Unidos de manera unilateral salga de este beneficio trilateral. Ese es algo que quiero profundizar en el siguiente segmento. Correcto, porque obviamente pues la parte política sí está muy presente. Hoy vemos algo, un fenómeno muy curioso. Todo lo económico pues ha sido como opacado por esta parte política, por la cuestión de los dimes y diretes. Entonces, pues sí sería muy necesario el poder tener una visión muy clara de lo que está sucediendo y cuáles son las verdaderas posibilidades y las medidas que entonces una empresa exportadora tendría que asumir ante estos retos. Vamos a seguir platicando de este asunto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del efecto Trump y bueno, de que no todo es Estados Unidos, porque también tenemos otros mercados. De eso estaremos platicando hoy en el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Estamos de regreso. Esto es el Tequila en el Comercio Internacional. Estamos platicando con el consultor Eduardo Castañeda acerca de, bueno, qué significa este tratado de libre comercio, cuáles son los escenarios ante las amenazas del presidente que próximamente estará tomando posesión en Estados Unidos, de Donald Trump. Y bueno, ¿cuál es la postura, la posición que deben asumir, pues ya no tanto el gobierno, sino los empresarios mexicanos ante estos retos que vienen en el 2017? Bueno, pues estábamos platicando en el bloque anterior precisamente de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Algo que sí valdría mucho la pena aclarar, Lalo, es qué significa para nosotros el Tratado de Libre Comercio y qué significa para los estadounidenses este acuerdo comercial, porque sabemos, hoy tú nos vas a explicar algo muy importante que yo creo que muy pocos conocen y es por ello que de repente escuchamos hablar a un Donald Trump diciendo que va a imponer aranceles a las mercancías mexicanas y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si tenemos un tratado de libre comercio. ¿Cuál es la razón? Así es, bueno, debo señalarte que según la ley sobre celebración de tratados en México, se destaca que quien debe firmar los tratados es el presidente y el Senado es quien lo debe de aprobar. Nosotros firmamos y aprobamos un tratado de libre comercio. En Estados Unidos se denomina NAFTA y el NAFTA es North America Free Trade Agreement. El agreement es un acuerdo. Por naturaleza jurídica, el acuerdo tiene mucho menor fuerza que un tratado. De hecho, en los NAFTA, por ejemplo, en los agreements en Estados Unidos pueden aprobarse vía fast track, esto es, ni siquiera tendría que haber pasado por el proceso legislativo. Esta es la explicación jurídica por la cual probablemente Estados Unidos incumple una gran cantidad de disposiciones que fueron acordadas, los camiones, los dulces, el azúcar y una gran cantidad de cosas donde México ha presentado en el panel trilateral que de conformidad en el capítulo 19 y 20 nosotros podemos presentar como una disputa comercial. La presentamos y habitualmente la ganamos y Estados Unidos no nos permite entrar. ¿Por qué? Porque tiene esa flexibilidad. Después podemos asistir a un organismo supranacional como lo es la OMC, donde también ahí se presenta, nos dan el fallo a favor y Estados Unidos otra vez se muestra laxo. Debo decirte que ante las amenazas de eliminar o al menos revisar el Telecan, yo debo comentarte varias cosas. Lo primero es, mucha gente y muchos sectores están preocupados porque se revise. Yo tendría que decirles que tendríamos que contextualizar el año 90 y no teníamos la pericia ni la habilidad para manejarlo como ahora la pudiéramos tener. Sé que hubo algunos funcionarios de primer nivel que participaron con mucha capacidad este tratado, pero hoy los escenarios son completamente diferentes. Si quiere haber una renegociación, yo creo que valdría la pena, sí, renegociarlo y mejorarlo y pulir todos estos sectores que prácticamente dejaron en desprotección y vulnerables a muchos sectores de México. Debo platicarte también sobre la amenaza de generar un arancel. Ni siquiera hoy en día sabemos a qué se refiere con ese arancel del 35%, porque hoy en día una de las prioridades que el presidente electo en Estados Unidos tenía es la industria automotriz. Y sí, es cierto, lo tengo que
compartir con el auditorio, hay una gran problemática en la industria manufacturera y por lo tanto en la automotriz. Pero es muy diferente a poner un arancel generalizado del 35%. No sabemos a qué se refiere con ese 35%. Generalizado será muy riesgoso. Tenemos dos escenarios aquí, Gaby. Primero, si Donald Trump quiere salirse del Telecan, esto es un proceso que va a llevar un tiempo. A final de cuentas, nosotros podemos asistir inclusive a la OMC. En caso que quiera salir del Telecan, pero seguir en la OMC, el gobierno norteamericano tendría que pagar un arancel del 2.8%. Sin embargo, Gaby, quiero aclarar algo. Si no quiere estar en el Telecan y no quiere estar en la OMC, lo cual me parecería algo descabellado, pero hoy... Pero probable. Probable, se puede dar esa probabilidad. Tendríamos entonces que sujetarnos a una guerra comercial, lo cual no creo que le convenga principalmente a Estados Unidos. Bueno, y es que ya hay una experiencia, creo que por allá de 1900 o de 1000, o antes de eso, 1950 y algo, 1930 por ahí, en donde ya Estados Unidos había decidido imponer así unilateralmente aranceles a diestra y siniestra, y el resultado fue que se le cayeron 40% las exportaciones a Estados Unidos, porque obviamente otros países también respondieron de la misma forma, y entonces, bueno, pues esa guerra comercial al final generó la gran depresión económica de los Estados Unidos, que es un antecedente de la historia, y entonces pues hay que aprender de la historia para no volver a cometer los mismos errores. Habrá que ver hasta dónde los asesores de Donald Trump tienen eso en la cabeza como para pues darle ese razonamiento. Pero esta parte que tú nos dices y que es muy interesante, eso quiere decir, nuestro gobierno, los senadores aprobaron un tratado de libre comercio en México y el Senado de los Estados Unidos aprobó un acuerdo que pues por cuestiones jurídicas tienen diferente entendimiento y fuerza. Y aquí pues es ya ahora sí que nos queda claro por qué de repente Estados Unidos bloqueaba el acceso a los camiones cuando nosotros entendíamos que había un libre tránsito de transporte simplemente. Entonces, bueno, pues ahí está explicado, bien lo dices tú, son dos cosas que significan, o es un asunto que significa dos cosas distintas para cada país. En ese escenario que ya nos vuelves a recordar, bueno, también está el caso de Canadá, qué es lo que estaría pasando, cómo es que es nuestra relación también con Canadá y hasta dónde lo que Estados Unidos haga contra México también pudiera repercutirle a Canadá, porque al final, pues, mal que bien somos un mercado unificado, Estados Unidos, Canadá y México. Entonces no es fácil, como tú bien dices, que se tomen decisiones sin que brinquen no nada más México, sino otros países. Esa es la realidad también, ¿no? Entonces, aquí en esta situación, pues estamos hablando de esa parte. Hay también el riesgo de que se pudiera desconocer a la Organización Mundial de Comercio por parte de Estados Unidos. Pero al final, bueno, todo está relacionado. El asunto de que otros países pudieran imponerle aranceles también es una posibilidad. Sí, creo que no le conviene. Yo sé que está reuniéndose con su gabinete y que lo está asesorando de tal forma que pareciera que hay una regresión. ¿A qué me refiero, Gaby y auditorio? Porque China, por ejemplo, que históricamente fue un país socialista, conservador, pues ahora China habla de libre comercio y Estados Unidos, que fue el principal impulsor del capitalismo y de la inversión y del libre comercio, ahora está haciendo esa regresión a decir que vengan. Se cierra. Exactamente, entonces es un comercio totalmente atípico el que estamos viviendo. Debo decirte que en los años 90, ahorita haciendo el recuento de la participación que tenía Canadá, en los años 90, Canadá fue el último que se subió a la negociación del Telecan. Y esto lo comento porque es justamente este momento coyuntural, porque aparte ya las visas canadienses nos las han quitado y es un trámite bastante sencillo con el cual podemos viajar a Canadá, es justamente donde tendríamos que aprovechar esta coyuntura. Si Estados Unidos no quiere estar en una región Telecan,
con Canadá tenemos que impulsar ese vínculo. Estados Unidos seguramente veremos que será un discurso muy diferente a partir del día 20. Sí, claro, ahí pues yo creo que falta que se materialicen muchas cosas, pero pues no es un mundo aislado y ya creo que después de haber probado esa apertura, si bien en los 90s incluso la misma industria mexicana estaba reacia a entrarle al Tratado de Libre Comercio, pues hoy que ya han visto que sí es posible competir, que los productos mexicanos sí tienen un potencial y sí son bienvenidos en muchos países, pues obviamente ya hoy la mentalidad es otra. Entonces yo creo que hoy eso es lo mismo que nos va a suceder. ¿Están habiendo cambios? Sí, pero seguramente que el quitarnos esa dependencia tan fuerte que tenemos comercialmente con Estados Unidos, a la larga no sea mala idea, ¿no? Esa ayudada que nos está dando Donald Trump, quizás pues después le estaremos agradeciendo el que nos esté cortando ese cordón umbilical. Así es, de hecho es curioso y peculiar. La verdad nunca se había hablado tanto de México a nivel internacional, nunca habíamos estado en tantos discursos en Estados Unidos y la verdad le agradecemos tanta publicidad que nos ha estado haciendo. Debo decirte que la fuerza de sus discursos ha tenido impacto. A mí me llama la atención hoy todo está basado en las redes sociales. Como hace 3 semanas, 2 semanas y media, 6:30 de la mañana lanza 2 tweets y uno de ellos pone a temblar a una posible inversión, por ejemplo, de Ford en San Luis Potosí. Cómo a través de ese discurso y de esa amenaza que él utiliza, por ejemplo, logra detener a una empresa como Carrier en Estados Unidos. Cómo, por ejemplo, toca y empieza a provocar a la industria automotriz japonesa y finalmente los japoneses dicen, a ver, pongámonos en perspectiva, yo tengo inversiones en Estados Unidos y tengo inversiones en México, no me voy a ir. Es decir, no todo es Estados Unidos, hay países que tienen un beneplácito sobre los productos que aquí se están desarrollando y como bien lo señala, si bien fue un proceso para aceptar y adaptarnos al Telecan, tenemos 23 años. Gaby, auditorio, tenemos 23 años que nos está costando este cordón umbilical cortarlo. Claro. Y no creo que se vaya a cortar, ¿por qué no? Porque hay un dato muy real. Nosotros somos el segundo socio comercial que le compra los productos a Estados Unidos. Creo que no le conviene. Te voy a dar un recuento histórico para terminar con mi comentario. En el año 2008-2009, pleno año de crisis en Estados Unidos, ante la negativa de que Estados Unidos no nos permitía entrar con los camiones, el presidente de México tomó una decisión que viene conferida en la Constitución. Tiene el presidente la facultad de aumentar o disminuir los aranceles cuando así lo estime conveniente. ¿Qué hizo? Los primeros 99 productos que estábamos trayendo de Estados Unidos, le subimos los aranceles. ¿Qué provocó eso? Que a la semana y media ya estaba aterrizando en la Ciudad de México el presidente de Estados Unidos. Entre uno de los temas que se manejaron fue generar un programa piloto para los camiones. ¿A qué quiero llegar? También tenemos que hacer valer la Constitución, la legislación y principalmente lo que es México, porque hemos trabajado supeditado a lo que nos dice el comprador norteamericano, a lo que dice el país del norte. Y yo creo que México tiene que hacer valer esa fuerza. Y más allá del tema político que hoy está así como muy efervescente en México, creo que la postura dentro de todo ha sido prudente, el de decir, pues nos vamos a esperar, vamos a pagar por ver, y sí está pagando el gobierno federal las consecuencias de esto. Vamos a esperarnos a ver qué de veras traen entre las manos ahora que llegue este nuevo gobierno en Estados Unidos, para entonces sí comenzar a actuar. Esperamos digo, algunos dicen que debían de estar actuando desde antes, ¿no? Pero queremos darles el beneficio de la duda. Y sí, yo creo que el mensaje más importante en este momento es pues decirle a los exportadores eso. Tenemos buenos productos, hemos aprendido mucho, ya hay una gran experiencia y todo eso, pues eso no se puede perder. Eso al contrario, se tiene que potencializar. Vamos a seguir platicando, efectivamente, como bien nos dices, no todo es Estados Unidos. Vamos a platicar qué pasa en el resto del mundo. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Estamos de regreso, esto es el Tequila en el Comercio Internacional, platicando pues de cuál es
el panorama en el 2017 para aquellos que sienten que todo es negativo y que no hay manera de salirle a las circunstancias actuales. Pues hoy hemos venido platicando en este programa de cuáles son las verdaderas situaciones, el escenario ante el Tratado de Libre Comercio, ante Donald Trump y bueno, qué le espera a la industria tequilera. Ya decíamos, no todo es Estados Unidos, falta que se materialicen muchas cosas, pero de entrada, pues sí, México hoy es un país diferente, con experiencia en acuerdos comerciales y en comercio internacional. Nuestras exportaciones hoy, pues son buenas, ¿no? Ya no solamente exportamos petróleo, hoy no dependemos de esas exportaciones petroleras como antes del Tratado de Libre Comercio. Hoy el escenario es diferente y bueno, pues como bien nos dice Eduardo Castañeda, consultor en comercio internacional, pues hay que ver también el resto del mundo. Hay un dato importante, Lalo. Si bien Estados Unidos sigue concentrando gran parte de las exportaciones mexicanas, o es nuestro principal importador de estos productos mexicanos, hay también otros países, el caso por ejemplo de Canadá, que hoy por hoy es el noveno consumidor de tequila en el mundo, que es un dato muy importante. ¿Qué es lo que están haciendo entonces los industriales tequileros para aprovechar estos otros mercados? ¿Tú cómo ves ese escenario en el resto del mundo? Sí, mira, bueno, pues el dato que nos compartes, pues evidentemente demuestra que hay algo más que Estados Unidos. Yo de compartirte, por ejemplo, sé que la industria tequilera se ha concentrado en este vecino país del norte, pero ¿por qué, por ejemplo, no evaluamos la posibilidad de exportar a Latinoamérica? En particular, imagínate una alianza del Pacífico, Perú, Chile, Colombia. Estos países, por supuesto, son atractivos también para la exportación. No pudiéramos a lo mejor en este momento evaluar a Brasil en este momento como una opción, evidentemente por sus políticas conservadoras y porque a final de cuentas no tenemos un vínculo comercial, pero hay un gran número de tratados que tenemos hacia América Latina. Y yo te diría, ¿por qué no voltear hacia la opción que de un pincelazo ya Donald Trump dice, no quiero el TPP, el famoso Trans-Pacific Partnership? ¿Qué alternativa tenemos? Ligarnos con esos países con los cuales Estados Unidos ya no quiere encabezar. Y tenemos pues algo muy atractivo, lo que es Australia, lo que es Brunei, lo que es Singapur. Este tipo de países vale la pena considerar como una opción real. Yo te voy a comentar el caso, por ejemplo, de Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Hablábamos de que Europa, pues prácticamente una unión donde hasta el año pasado estaba iniciándose el proceso de salida de Inglaterra, con el famoso Brexit, pues es un proceso. Hoy en día todavía ese proceso va a tardar tiempo, pero ¿por qué no voltear estos mercados europeos, donde francamente hay que enseñar, educar a tomar, no todo es shots, por ejemplo, hay que hacer políticas publicitarias y de consumo de tequila, pero son países que no tienen problema con pagar un buen tequila. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, el caso de Alemania, el caso de Inglaterra, son 27 naciones más Inglaterra y tenemos un tratado de libre comercio, vale la pena considerarlo como algo viable. Y el caso de Asia, digo, pues si no volteas a ver a Japón o a China como también una opción atractiva, estás dejando de ir mercados bastante atractivos. En el caso particular de Australia, han existido exportadores de tequila que han logrado exportar a Australia y se da de manera automática casi exportar a Nueva Zelanda. El asunto para un tequilero es por qué llevar producto tan lejos, y a veces cuando nos toca recibir a este tipo de tequileros dicen, pues es que está muy lejos, y yo la verdad irónicamente y sarcásticamente les digo, pues si no se lo van a llevar cargando, hay un diseño y una estrategia logística que hay que hacer. Oye, va a salir más caro el tequila. No te preocupes, diseña el precio de exportación y a final de cuentas te lo van a pagar al precio que lo estés determinando. Es decir, son opciones reales y tangibles. Si nosotros ya avanzamos, por ejemplo, en el caso del TPP, que son 12 naciones, quitamos Estados Unidos, son 11, ¿por qué no fortalecer esa relación bilateral que ya la tenemos conformada? Debo aclararte que bajo este escenario China levantó la mano y dijo, yo quiero liderar también al TPP.
Tampoco voy a mentirte, la dimensión y el volumen que tenemos con Estados Unidos no se compara con ningún otro mercado. Pero Gaby, hace unos momentos comentabas algo. Si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo más bien veo un escenario completamente diferente, porque gracias a la política de Estados Unidos nos estamos dando cuenta que teníamos otros tratados de libre comercio que estaban empolvados y es momento de sacarlos, es momento de aprovecharlos. Y también gracias a eso nos estamos dando cuenta que hay una industria muy importante en México. También podemos consumir lo doméstico. Claro, y está ahí ese potencial que ha venido creciendo con, pues, con toda esta variedad de tratados comerciales, porque si Estados Unidos está decidiendo no liberar ya más y abrir sus fronteras al comercio, pues México sí tiene una gran apertura con muchísimos países, es uno de los países con más acuerdos y tratados comerciales del mundo. Entonces, la realidad es que pues habrá que preguntarse quién va a perder más en el momento en que, pues ahora sí que México está asumiendo ese papel que antes tenía Estados Unidos, ahora quiere ser el liberador del comercio. Entonces, creo que sí hay esa oportunidad, hay esa gran, pues sobre todo ya camino andado en este tema del comercio internacional y que bueno, hasta hoy por lo menos el gobierno mexicano no ha dicho que no va a seguir con la negociación del Tratado Transpacífico de Libre Comercio, entonces, o que no va a dejar de fortalecer el vínculo que tiene con Asia Pacífico también, ¿no? Que es uno de esos canales todavía que quedan ahí por explorar en grande. Y bueno, estos países que están ahí esperando, ávidos de saber, bueno, que si no es Estados Unidos seguramente serán otros, pues yo creo que es también otra de las grandes oportunidades. Mencionabas el caso de China, se ha aprovechado poco el vínculo que se había abierto, incluso en este gobierno, se lograron algunas mejoras en cuanto a poder exportar con menos restricciones a China y bueno, todavía como que es un mercado que no se ha explotado plenamente, todavía se le tiene mucho miedo al mercado chino, pero ahí está, ¿no? Ese es uno de los temas importantes. Ahí están y habrá que ir por ellos. ¿Cómo se tienen que preparar las empresas para poderlo conseguir? Mira, a mí me parece que ahora que hablas de China, evidentemente ha sido muy lento el proceso para penetrar en el mercado chino, pero también hay que decirlo, porque no teníamos la prisa para hacerlo y teníamos un mercado seguro y confiado en Estados Unidos. Hoy en día tenemos que acelerar todos los vínculos que tenemos con los demás mercados internacionales. A la empresa se le tiene que decir de una manera muy clara que tenemos más opciones en otros mercados. Yo en lo particular he recibido empresas tequileras que un producto que tienen en el mercado doméstico lo venden en 250 o 180 o $200 australianos. Y creo que es un gran negocio. Lo mismo puede trasladarse a cada uno de los escenarios. ¿Por qué platico de Australia? Porque es un mercado lejano, muy lejano. Y al empresario se le tiene que convencer de que realmente le va a ir bien. Podemos hacer negocios seguros, inteligentes, blindando toda la operación, cartas de crédito, un contrato internacional, aprovechando las consejerías que tiene ProMéxico, haciendo todo un esquema, no al aventón. Creo que ya hoy se tiene una buena capa de empresarios que son profesionales, que realmente saben asegurar el negocio. Y creo que lo tenemos que aprovechar. Hay mucho conocimiento y creo que es momento también de virar a otros mercados. Fíjate, Lalo, que en este asunto también pues lo que vale mucho la pena destacar es que si una puerta se cierra, otra necesariamente se tiene que abrir. Alguien te decía que si vas a hacer el pitonizo de los buenos augurios para México, y esperamos que sí sea eso, pero creo que sí hay condiciones, no es que se esté hablando de algo imposible. Creo que las posibilidades sí están ahí dadas para poderlo conseguir. Habrá que ver también cómo se va a recomponer toda la inversión extranjera directa que estará comenzando a llegar a México, porque si Donald Trump se quiere llevar a las empresas armadoras de Estados Unidos a pagar sobreprecios para producir allá, porque pues por lo menos los estudios revelan
que México es más barato para producir y armar automóviles que Estados Unidos, y mucho más barato, ¿no? Entonces, pues ante una realidad como esa, habrá que ver cuánto aguanta una empresa con subsidios produciendo en Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar en el momento en que los asiáticos empiecen a decidir venir a México a poner sus plantas, a poner más empresas para generar también un comercio internacional más dinámico? Creo que esa es de las cosas que seguramente estarán sucediendo, ¿no? Sí, mira, que alguien le explique al gobierno norteamericano que va a entrar en funciones cómo funcionan las cadenas de suministro, ¿no? Y realmente la mano de obra aquí es eficiente y es muy atractiva en cuanto al precio. No creo que les salga económicamente a ellos favorecido. Mencionaste ahorita el tema de China y te voy a, he visto pues que el gobierno mexicano está poniendo las condiciones, por ejemplo, para que en las zonas económicas especiales se den todas las facilidades para la inversión. Y China está muy interesado. También por eso yo te decía, tenemos que ser muy objetivos. No podemos medir igual el volumen que hemos tenido con Estados Unidos con el que podemos tener con China. Y tenemos que ser muy cuidadosos con la apertura para no, por ejemplo, pasar por alto los controles ambientales, las cuestiones laborales, que eso vendría en detrimento de México. Me llama la atención, volviendo al caso de Estados Unidos, uno de los lemas que tiene dice, Make America Great Again, ¿no? O sea, volvamos a poner y posicionar al norteamericano y a Estados Unidos de nuevo como esa nación grande. Y yo no me imagino a un norteamericano realmente en las posiciones laborales que a veces nos toca hacer, ¿no? Entonces, me parece que es algo bien contradictorio. Pero las empresas tienen que aprovechar esta coyuntura. Justamente esto es una llamada de atención para todas las empresas que siempre tenían a un solo comprador y eran Estados Unidos. Y es decirles, hey, a lo largo del tiempo y desde que nosotros entramos al GATT, tenemos una serie de tratados de libre comercio que hay que aprovechar. Y bueno, pues ahí está la empresa nacional que tendrá que empezar a trabajar, si trabajaba el 50, el 60, el 70%, porque se atenía a que venían empresas de Estados Unidos pues a producir aquí y luego exportar, pues entonces ahora sí hay que echar a andar la maquinaria. Esa es una de las consignas que tenemos. Vamos a seguir platicando. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Este es el tequila en el comercio internacional. En la parte final, en esta recta final, yo quisiera aprovechar a nuestro invitado, al consultor Eduardo Castañeda, pues para tener algunos tips como pues muy importantes para las empresas exportadoras. Ya hemos platicado con él acerca de lo que representa este tratado de libre comercio, las consecuencias que pudiera tener el que se renegociara o de plano se eliminara, y bueno, cuáles son los escenarios reales, cuáles son las posibilidades que también tiene México ante esta gran apertura que sigue mostrando nuestro país en materia comercial y con otros mercados enfrente que también, bueno, ya hoy ubican a México gracias a que pues hemos estado presentes mal que bien en varios países y bueno, ya somos conocidos de varios. Y aquí la cuestión es el cómo hay que enfrentar, cómo se puede hacer una estrategia muy adecuada para que los productos mexicanos sigan manteniendo pues, ese lugar en los mercados donde ya se ha posicionado, porque también la realidad, Lalo, es que siendo el de Estados Unidos, Canadá y México, el mercado se dice que el más grande que hay actualmente, por la gran cantidad de mercancía que se negocia a diario, pues ahí está todavía. No creo que esto vaya a desaparecer, ni creo que las necesidades que ya se crearon en Estados Unidos de los productos mexicanos se vayan a poder eliminar tan fácilmente. Entonces, obviamente que habrá que seguir haciendo la tarea. ¿Tú qué les recomiendas a los empresarios y particularmente a los empresarios tequileros para continuar adelante? Sí, mira, a mí me parece que trato de ser objetivo en este tipo de escenarios. Debo decirte que el mercado Telecán ha sido muy importante para el país, pero es tiempo de cambiar, es tiempo de pensar en nuevas alternativas.
y la empresa tequilera debe de asumir esa responsabilidad, no ese riesgo, porque hay la posibilidad de hacer una investigación muy importante en relación a determinar un mercado nuevo y puede estar muy objetiva y puede estar muy segura. Lo primero que te debo decir es aprovechar el mercado canadiense porque ya tenemos un tratado, los beneficios seguirán siendo lo mismo. No ha manifestado hasta este momento el país de Canadá una decisión, no ha generado una opinión sobre salirse del tratado. Y entonces, bajo ese escenario, tenemos que aprovechar y remontar ese número 9 que teníamos para exportaciones a Canadá, mejorarlo. En segunda alternativa, yo te diría que si se quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio por parte del gobierno norteamericano, que se aproveche justamente el momento para perfeccionarlo e impulsar, por ejemplo, las industrias que han estado opacadas o dominadas por Estados Unidos, o que también se aclare qué va a pasar con los subsidios que el gobierno norteamericano emite y genera hacia sus empresas y que no hay poder comercial que lo limite. En tercera opción, yo te diría, tenemos que hacer una negociación bilateral con vínculos como el TPP. El TPP es claro, el gobierno norteamericano entrante no lo quiere, pues tenemos una opción con los otros países que sí están interesados y hay muchos países que quieren tener un acercamiento formal con México, hay que aprovecharlo. Y otro de los puntos que me gustaría destacar es que si Estados Unidos sube los aranceles, nosotros, de conformidad con la Constitución, también lo podemos hacer. Bueno, pero eso es en términos generales. Claro. En particular con la empresa, es muy importante que se acerque asesores, consultores, que hay muchos muy buenos que le pueden hacer y diseñar una estrategia para exportar a mercados diferentes como el norteamericano. Y esto le va a permitir conocer la viabilidad, la funcionalidad, le va a permitir saber el costo logístico, la operación, la forma contractual de operar. Y van a ser negocios seguros, Gaby. Es decir, esto más bien tiene que ver con una cuestión de convencernos que Estados Unidos, no creo, por lo que se prevé el escenario, no creo que termine el Telecán, pero es una muy buena llamada de atención para los empresarios para que busquen mercados nuevos. No hay que temer. Yo este año, yo veo la oportunidad justamente muy grande que se está gestando. Gracias a lo que estamos observando con el vecino país del norte, nos damos cuenta que tenemos hacia dónde exportar diferente a Norteamérica. Y bueno, que sin querer a lo mejor, pero Donald Trump está abriendo los ojos de que había muchas cosas ahí que se podían aprovechar y no se están aprovechando, y también está abriendo pues los ojos a que si esa experiencia que está queriendo llevar a cabo de llevarse empresas a producir allá fracasa, pues creo que va a ser muy mala nota para los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay riesgos muy importantes y hay pues oportunidades también muy grandes. Sabemos, Lalo, que estás también por llevar a cabo un diplomado, si no estamos mal, un diplomado, que yo creo que eso es, ahora sí que hoy más que nunca, si siempre hemos insistido en esta parte de la capacitación, el de estar preparados para lo que viene, pues esto es una de esas posibilidades, esas herramientas, el saber por dónde sí y por dónde no. Platícanos del curso que vas a dar. Sí, mira, ahora sí que coyunturalmente ni mandado a hacer. Nosotros hemos diseñado diplomados que tienen que ver con grados de especialización, pero en este momento tenemos un diplomado donde particularmente ayudamos al empresario micro, pequeño y en especial se ha atendido a la industria tequilera para encontrar nuevos mercados. Entonces, aquí no necesitas en este tipo de diplomados tener un estudio o un grado de especialización. Prácticamente los llevamos por cerca de 2 meses trabajando en sus ideas, donde al final va a tener una estrategia clara, definida de cómo exportar a mercados diferentes al norteamericano. Yo les pido, por favor, que si alguien está interesado, nos busque en las redes sociales como EC Consultora, donde prácticamente ahí podemos atenderlos y darles algún beneficio en particular para los de la industria tequilera. Obviamente que será abordado el tema de la exportación tequilera, cuál es su circunstancia actual, que bueno, no deja de ser hasta hoy una denominación de origen reconocida. ¿Cuándo se va a llevar a cabo Sí, mira, comenzamos en 2 semanas, Gabriela,
y nos gustaría ofrecer algunos beneficios para todos aquellos empresarios tequileros, porque hay algo más que Estados Unidos y justamente eso es lo que nosotros vamos a compartirles a todos ellos. ¿Algún teléfono que nos quieras Sí, regalar, claro, 17 31 27 61 y en las redes sociales como S Consultora. Prácticamente es un equipo que ha preparado un programa específicamente para todos aquellos que quieran hacer negocios diferentes. ¿Algunos de los temas que estarán abordando para Sí, claro. aquellos que Sí, claro, están interesados? claro, Gaby. Nosotros comenzamos con la parte técnica, que es la parte de despacho aduanero, tocamos la parte logística, pero tenemos una parte que es la investigación de mercado internacional, que es justamente donde hacemos énfasis. Vemos temas como los contratos internacionales, como la parte de seguros, como la parte de los protocolos de negociación internacional, la forma de operar, la forma de embalar, empacar los productos que quieran ser de exportación. Entonces es un diplomado muy completo para todas aquellas personas interesadas en buscar y tener negocios inteligentes. Es un costo de recuperación, nos decías básicamente, ¿no? Ahí viene la información en las redes sociales. Prácticamente es un costo muy accesible en virtud de que es en nuestras propias oficinas y en virtud de que tu servidor lo imparte. Entonces no es una labor social prácticamente porque somos empresa, pero es bastante accesible el costo. Entonces yo sé que les va a agradar la oferta. Y además pues es el momento de ver las cosas con otra mirada. Sabemos que ahí están los retos, sabemos que ahí están amenazas si las quieren ver de alguna forma, pero muchas veces el sentirnos amenazados es una inyección también como de motivación, ¿no? Creo que somos más grandes y más fuertes que esas amenazas y la cuestión es pues que lo sintamos así, que hagamos el análisis correspondiente y veamos dónde están nuestras fortalezas y nuestras posibilidades, ¿no? Sí, me parece que este año entramos a un año, yo no lo veo complejo, yo lo veo diferente, lo veo con varias aristas y lo que tenemos que hacer es que el empresario esté bien preparado, que el empresario esté preparado para cualquier escenario que se pueda presentar, y los demás. Lo que pasa que siempre vivimos en una zona de confort y es momento de sacudir la mente y ver otro tipo de escenarios que están allá afuera y que claro que nos van a comprar el producto. ¿Por qué? Porque está comprobado y comprobado, pero hay que tener ese ánimo, ese gusto y me parece que este año tenemos que verlo de manera diferente. Correcto, entonces finalmente repítenos las redes sociales para aquellos que Sí. se quieren dar una asomada aquí, el día y los horarios que vas a estar manejando. Sí, mira, vamos a tener dos horarios, es sabatino y entre semana para todos aquellos que elaboran. La página es www.ecconsultora.com, el teléfono es 1731-2761. Si vienen de la industria tequilera, les vamos a hacer el 50% de descuento. Bueno, pues ahí está, no hay pretexto, hay oportunidades, la cuestión es decidirse y sobre todo, pues empezar por uno. Si uno quiere cambios, los tiene que empezar a gestionar desde dentro de la empresa. Si algo está mal en tu empresa o no sabes ni cómo está tu empresa, pues yo creo que es momento de averiguarlo y tomar las decisiones más acertadas y las acciones, porque muy seguramente en algunos meses ya los estaremos viendo exportar, no nada más a Estados Unidos, a muchos otros mercados. Así es, así es. Muchísimas gracias a Eduardo Castañeda, muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando. Esto fue el Tequila en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez. Hasta la próxima.